Duende Reddit. La historia de hoy es... Mi hermana intentó convencerme de acostarme con su prometido. Reuní a toda la familia, les mostré las pruebas y 16 años de cárcel después, la justicia habló. Mi hermana mayor, María, está a punto de casarse con su novio Matthew en apenas una semana. Ellos han estado juntos desde la universidad, y como María es 5 años mayor que yo todavía estaba en secundaria cuando ella empezó a traerlo a casa para presentarlo a nuestra familia. Recuerdo que en ese entonces pensaba que Matthew era genial, probablemente porque yo era joven y lo admiraba de alguna manera. Lo veía como una especie de hermano mayor, alguien que hacía feliz a mi hermana y estaba ahí para apoyarla. Así era como lo percibía, y me alegraba sinceramente por María porque parecía un buen partido para ella. Sin embargo, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que Matthew no me trataba como a una hermana menor. Siempre fue excesivamente amistoso conmigo, como esas personas que parecen tener intenciones ocultas. Es difícil explicarlo con palabras, pero ¿conocen a esos hombres en la familia que les hacen sentir incómodas? Aquellos que parece que están coqueteando, o que les miran de una forma que les hace querer alejarse rápidamente. Así era Matthew conmigo. Al principio ni siquiera lo noté, pensé que simplemente estaba siendo muy amable, o quizás me prestaba más atención que la mayoría. No se me ocurrió que sus acciones pudieran ser algo más que inocentes. Conforme fui creciendo, empecé a prestar más atención a los pequeños detalles. No solo estaba siendo amable, había algo extraño en su comportamiento hacia mí. Comencé a sentirme incómoda por ello, porque no era cualquier persona, era el novio de mi hermana. Recuerdo que hubo un incidente durante una fiesta que María organizó en nuestra casa mientras nuestros padres estaban fuera. Fue una noche con música, risas y todos bebiendo. María incluso me animó a unirme a la diversión. De hecho, era mi primera experiencia con el alcohol, y, como la mayoría de principiantes, terminé bebiendo mucho más de lo que podía tolerar. Antes de darme cuenta, todo me daba vueltas y me sentía mareada. Decidí que lo mejor era ir a mi habitación, esperando que el malestar desapareciera si dormía un poco. Mientras caminaba tambaleándome por el pasillo, intentando mantener el equilibrio, Matthew apareció de repente. Vio que no me encontraba bien e insistió en ayudarme a llegar a mi cuarto. Le dije que estaba bien, y podía llegar sola, pero él continuó insistiendo. Finalmente, acabó acompañándome hasta allí. Lo que ocurrió después está algo borroso. Recuerdo que por fin llegué a mi habitación, esperando que se marchara para poder cerrar la puerta y descansar. Pero Matthew no se iba. Aunque le pedía que saliera, él se quedó en mi cuarto, como si no tuviera intención de marcharse. Siguió abrazándome, pasando sus manos por mi cabello, susurrándome al oído. No recuerdo exactamente qué me decía, pero no era apropiado. Solo pensaba en lo mucho que quería que se detuviera, y lo incómoda que me sentía con toda la situación. Incluso intentó empujarme hacia mi cama, y cada vez que apartaba sus manos, él volvía a intentarlo. Afortunadamente, antes de que la situación empeorara, María entró en la habitación. Nos vio y le dijo a Matthew que se fuera inmediatamente. No pueden imaginar el alivio que sentí cuando finalmente se marchó. Después, ella me ayudó a acostarme y por fin pude descansar. A la mañana siguiente, cuando desperté y comencé a recordar lo sucedido, supe que tenía que hablar con María sobre lo que había pasado. Esperaba que estuviera molesta, especialmente con Matthew, pero no fue así. Actuaba como si no fuera gran cosa. Me dijo que Matthew también había estado bajo los efectos del alcohol, y que su comportamiento hacia mí no había sido intencional. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Afirmó que, como mi hermana y yo nos parecíamos tanto, probablemente Matthew me había confundido con ella. María también me hizo prometerle que no le contaría nada a nuestros padres. Dijo que solo traería problemas y que no valía la pena. Cuando me opuse, me hizo sentir que estaba exagerando, que era yo quien estaba haciendo un drama de algo que no había ocurrido como yo lo contaba. Al final, no dije nada, porque yo también había estado bebiendo, y quizás había malinterpretado todo. Pero después de esa noche, ya no pude ver a Matthew de la misma manera. Ya fuera consciente o inconscientemente, comencé a evitarlo. Siempre que venía a visitarnos, trataba de asegurarme de que nunca estuviéramos solos en la misma habitación. Si intentaba abrazarme, me apartaba o inventaba alguna excusa para alejarme. Ya no me sentía segura cerca de él. Con el paso de los años, al crecer y mudarme, mis interacciones con María y Matthew naturalmente se volvieron menos frecuentes. La vida te va distanciando de algunas personas, pero creo que también una parte de mí se alejó intencionalmente. Esos recuerdos incómodos de Matthew permanecieron en mi mente, pero los enterré, negándome a pensar demasiado en ellos. Fue más fácil ignorarlo todo y seguir adelante con mi vida. En fin, ahora María va a casarse con Matthew. Me gustaría estar contenta por mi hermana, pero creo que es una terrible idea.
Mi madre ha estado ayudando a María a planificar su boda durante meses, e incluso me ha ofrecido el papel de dama de honor, que acepté porque es mi hermana. María ha estado hablando de su boda desde que tengo memoria y, a pesar de mi opinión sobre Matthew, él está haciendo todo lo posible para cumplir sus sueños. Ha aceptado todos sus planes, sin importar lo extravagantes que sean, y está cubriendo la mayor parte de los gastos, ya que nuestros padres no tienen mucho ahorrado para una boda. Al menos eso me parece bien. Como su dama de honor, me he dado cuenta de que María ha hecho ciertas peticiones irrazonables durante todo este proceso de planificación. Al principio lo atribuí al estrés normal de una novia. Estaba bajo mucha presión, y yo quería ser comprensiva. Pero con el tiempo, sus solicitudes comenzaron a parecer menos relacionadas con la boda y más con controlarme. Por ejemplo, me ha pedido que me corte el cabello, diciendo que no quiere que yo destaque junto a ella en su gran día, aunque no lo he hecho. También insistió en que use un vestido de mangas largas, cuando todas las demás damas de honor llevarían vestidos sin mangas, y me pidió que me cubriera más. En un momento, incluso sugirió que me tiñera el cabello de rubio a castaño, porque como nos parecemos tanto, podría ser confuso. Lo peor es que incluso ha hecho comentarios sobre mi cuerpo. Siempre he sido alguien que hace ejercicio regularmente y cuida de sí misma, pero últimamente María me ha estado presionando para que coma más y deje de entrenar. Me ha dicho directamente que no quiere que me vea mejor que ella en su propia boda, porque mi figura la hace sentir insegura. Aunque he aceptado usar el vestido que ella quiere y hacer todo lo posible por complacerla, he tenido que poner límites a algunas de sus otras demandas. Le dije que no iba a cortarme el cabello, teñírmelo ni cambiar mi estilo de vida solo para hacerla sentir mejor consigo misma. Para mí, esas peticiones son irrazonables e injustas. Como era de esperar, María no ha aceptado bien mi negativa. Ha estado siendo pasivo-agresiva conmigo desde entonces. En fin, esta semana es su despedida de soltera. Ayer, María me contactó para ver si podíamos reunirnos para almorzar. Supuse que sería sobre la boda, tal vez algún detalle de última hora, o una actualización sobre alguna de sus damas de honor. No le di mucha importancia y acepté. Pero nunca podría haberme preparado para lo que estaba a punto de contarme. Me dijo que su prometido, Matthew, siempre había estado enamorado de mí. Al principio, pensé que había escuchado mal, pero no, ella lo repitió, explicando que siempre lo había sabido. Continuó diciendo que Matthew le había admitido que desde el primer momento en que me vio, se había sentido atraído por mí. Me quedé completamente impactada al escuchar esto, porque ya conocen lo que pienso de Matthew. Y aunque no estuviera con mi hermana, no podría verlo de forma diferente. También hay un detalle importante: cuando me vio por primera vez, yo era menor de edad. ¿Cómo es posible que un hombre adulto, que ya estaba saliendo con mi hermana, pudiera sentir algo así por su hermana menor? Era repugnante tan solo pensarlo, pero María siguió explicando cómo, a lo largo de los años, su supuesto enamoramiento nunca había desaparecido. Afirmó que no era gran cosa porque él no había actuado al respecto, pero admitió que él le había dicho que aún pensaba en mí hasta el día de hoy. Escuchar todo eso me hizo sentir aún más incómoda. No entendía por qué María me estaba contando estas cosas, y por qué seguía planeando casarse con un hombre así. Le pregunté directamente por qué me compartía esos detalles. No quería saber nada sobre su prometido. Sin embargo, si buscaba algún consejo o apoyo sobre esto, estaría dispuesta a ayudarla. Mi respuesta sería clara: cancela la boda lo antes posible. Pero María no solo iba a continuar con la boda, sino que, según ella, como nunca me había pedido nada en toda su vida, ahora quería pedirme este único regalo invaluable. Incluso lo presentó como algo que podría darle como regalo de bodas. María me miró a los ojos y me dijo que quería que pasara una noche con su prometido. Cuando escuchas algo así, buscas señales en el rostro de la otra persona, esperando descubrir que todo es una broma, pero mi hermana estaba completamente seria cuando lo dijo. Incluso parecía algo triste, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Mi propia hermana me estaba pidiendo que durmiera con el hombre con el que está a punto de casarse. Esto no era simplemente incorrecto, era aterrador. No iba a estar con el prometido de mi hermana, y mucho menos con alguien como Matthew. Me explicó que Matthew había decidido que ni siquiera quería una despedida de soltero tradicional con bailarinas, como otros hombres. Según ella, él le había suplicado por una sola cosa: una noche conmigo, lo cual, según mi hermana, no era algo tan terrible. Me dijo que Matthew estando conmigo era mucho mejor que con bailarinas, porque le ayudaría a sacarme de su sistema, y comenzar el matrimonio sin ningún tipo de sentimiento pendiente. Le pregunté en qué momento pensó que contarme esto sería una buena idea, y, lo que es peor, cómo podía seguir pensando en casarse con un hombre así.
Le pregunté por qué quería estar con alguien que admitía abiertamente estar enamorado de su hermana menor. Le dije que si tuviera un mínimo de respeto por sí misma, debería dejar a Matthew ahora que todavía estaba a tiempo. Ni siquiera perdería mucho dinero con la boda, porque la mayoría había sido pagada por él. Pero en lugar de entrar en razón, María comenzó a defenderlo. Dijo que no era una mala persona por tener sentimientos por mí, y trató de convencerme de que era completamente normal que hombres mayores a veces se sintieran así por mujeres más jóvenes. Dijo que todo se reducía a biología, al fin y al cabo. Estaba intentando convencerme de que este comportamiento era de alguna manera normalizado, tratando de hacerme creer que no era gran cosa. Quizás lo sea en otras culturas, pero no en la mía. María continuó diciendo que Matthew era una pareja increíble en todos los demás aspectos. Lo describió como cariñoso y comprensivo, y destacó cómo estaba pagando la mayoría de los gastos de la boda sin quejarse por nada de lo que ella pedía, pero para mí eso no justificaba nada. Es como si el dinero le diera permiso para acostarse conmigo, lo cual era aún más repulsivo. Luego puso toda la presión sobre mí. Me dijo que lo que Matthew pedía no era realmente irrazonable, y que si no aceptaba, eso costaría toda su relación. Es decir, Matthew estaría molesto con ella por no haber podido estar conmigo. Según María, pedirme que durmiera con él era solo una pequeña cosa en el gran esquema, algo que lo haría feliz para siempre, y que luego podrían comenzar su matrimonio de manera feliz. De hecho, dijo que si realmente la amaba, debería ser capaz de hacer esto por ella como su hermana. Y si todo eso no fuera lo suficientemente repulsivo, incluso trató de justificarlo señalando que, dado que era su hermana, ni siquiera sentiría celos después de que él y yo estuviéramos juntos. Esta persona sentada frente a mí, sugiriendo tan casualmente algo tan retorcido, no podía ser mi hermana. María no solo sonaba delirante, sonaba como alguien completamente fuera de sí. Mi propia hermana estaba sentada frente a mí, tratando voluntariamente de ofrecerme a su prometido, y defendiendo sus acciones como si fueran completamente normales. Era un compártelo con mi prometido, no pasa nada, queda todo en familia, y ella no podía ver lo inapropiado de todo esto. Entiendo que la presión y la ansiedad por la boda pueden afectar a una persona, pero esto estaba fuera de los niveles de normalidad. Quizás era momento de buscarle ayuda profesional. La miré directamente a los ojos, y le dije que podía considerar su matrimonio acabado antes de que siquiera comenzara. Le dejé claro que no quería tener absolutamente nada que ver con ella, con Matthew ni con esta boda. También le informé que iba a exponerla a ella y a su prometido delante de todos, por siquiera haberme hecho una petición tan inapropiada. Al escuchar esto, María trató de discutir conmigo, pero yo estaba tan furiosa que me levanté y me fui inmediatamente. Como no ha podido convencerme, y sabe que no lo hará porque lo he dejado muy claro, ahora me escribe mensajes rogándome que no le diga a nadie. Ella sabe exactamente lo que sucederá si le cuento la verdad a nuestros padres o a cualquier otra persona. Honestamente, no puedo dejar de pensar en lo que está a punto de hacer. Quiero decir, imaginen casarse con alguien como Matthew, un hombre que ha estado deseando a tu hermana menor durante años, un hombre que se sintió tan atrevido que no solo confesó su inapropiado enamoramiento a su prometida, sino que también la convenció de pedirle a su propia hermana que durmiera con él como un regalo de bodas. Solo pensarlo me pone la piel de gallina. Mi razonamiento actual es que no quiero estar en medio de un drama por revelar esto que me ha pedido. Solo quiero evitar la boda y no verlos más. Pero al mismo tiempo, sé lo que esta boda causará en mi hermana si sigue adelante. Ese matrimonio está destinado al fracaso, y yo podría evitarlo. Así que no sé si debería simplemente mantenerme al margen de este problema. Esa es mi duda y el motivo por el que estoy aquí. Actualización 1. No puedo creer que esté recibiendo tantas respuestas a mi publicación en solo unas pocas horas. Mi bandeja de entrada se ha llenado con cientos de mensajes directos, y a todos los hombres desconocidos que me están contactando, por favor, dejen de hacerlo. Ya estoy lo suficientemente afectada, y lo último que necesito ahora es lidiar con sus mensajes inapropiados. Dicho esto, también quiero reconocer el lado positivo de los mensajes que he recibido. No todos han sido negativos. Mi hermana está a punto de entrar voluntariamente en un matrimonio con un hombre que ha admitido abiertamente tener una atracción perturbadora e inapropiada por mí. Ella está introduciendo algo muy desagradable en nuestra familia, y lo está defendiendo mientras lo hace. Eso no solo es inquietante, es peligroso. Y ahora me queda claro que Matthew debe ser expuesto por quien realmente es. Si no hablo sobre su comportamiento inapropiado, ¿quién lo hará? Mi hermana no quiere o no puede, así que soy su única salvación. Sigo pensando en lo que podría suceder si realmente se convierte en parte de nuestra familia. Y si dirige su atención hacia otra persona, tal vez una de mis primas más jóvenes o algún otro familiar, que podrían no saber cómo reconocer o manejar este tipo de comportamiento.
Me estremezco al pensar en lo que este hombre es capaz de hacer si nadie lo hace responsable. Ya ha cruzado límites conmigo, ¿qué lo detendría de hacerlo nuevamente con otra persona? A todos los que me han animado a buscar terapia, quiero darles las gracias también por eso. Tienen razón, la terapia puede ayudar a resolver algunas cosas. Pero eso es algo que ya llevo haciendo desde hace algunos años. Durante un tiempo, lo ignoré, lo guardé en algún rincón de mi mente e intenté hacer como si no importara. Pero cuando me di cuenta de que eso me estaba afectando, fue muy prudente de mi parte pedir ayuda. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Mi hermana ha vuelto a intentar convencerme para que acepte su desagradable solicitud. Y como si las cosas no pudieran empeorar más, ahora ha llegado tan bajo como para ofrecerme dinero. Sí, dinero real, como si el dinero me hiciera olvidar lo repulsivo que es Matthew. En concreto $5.000, que supongo que será dinero que el propio Matthew se ha ofrecido a darme, porque no veo que mi hermana tenga esa cantidad disponible tan fácilmente. No solo ha perdido toda su personalidad por culpa de este hombre, ahora también está queriendo actuar como intermediaria. Hoy decidí que ya era suficiente, ya no podía seguir callada. Sabía que tenía más que suficiente evidencia contra María y Matthew para probar lo que estaba sucediendo. Había guardado todos sus mensajes, grabaciones de voz y todo lo demás que me había enviado en sus intentos de presionarme para que aceptara. Con todo eso en mi poder, decidí que era hora de involucrar a mi familia. Organicé una reunión familiar en mi casa, donde invité a mis padres, abuelos y algunos de nuestros primos. No le avisé a María y obviamente no invité a Matthew. Cuando todos llegaron, los senté y les dije que tenía algo muy serio que compartir. Quería que todos estuvieran atentos a lo que iba a decir, porque antes de comenzar a hablar todos estaban conversando y riendo, y lo que venía no era para reírse. Les conté cómo María me había estado presionando para estar con Matthew, su futuro esposo. Les mostré las capturas de pantalla de nuestras conversaciones en las que me rogaba, trataba de hacerme sentir culpable e incluso me ofreció dinero para que lo hiciera. También les mostré los mensajes de voz que me había enviado, con la propia voz de María diciendo todas estas cosas. También les conté a todos sobre cómo Matthew aparentemente había estado enamorado de mí durante años, incluso cuando era menor de edad. Les expliqué cómo María sabía sobre sus sentimientos, y aún decidió quedarse con él. Y finalmente, confesé lo que había sucedido esa noche en la fiesta. Les conté cómo Matthew intentó aprovecharse de mí cuando estaba bajo los efectos del alcohol y vulnerable, cómo se negó a salir de mi habitación, cómo me abrazó, me tocó y sus roces inapropiados. Les conté todo, sin importar lo incómodo que fuera para mí. Mi padre era el que estaba más enfadado de todos, estaba rojo de ira, y mi madre también parecía furiosa, aunque ella no lo demostraba tanto. Mis abuelos permanecían en silencio, pero mi abuela me abrazaba. Mientras tanto, mis primos parecían no saber qué decir ni qué hacer. Sé que muchos de ustedes estaban preocupados de que tal vez mi familia no me creyera. Créanme, yo tenía los mismos temores. Pero tenía tantas pruebas que todos me creyeron sin hacerme ninguna pregunta. Con los mensajes y audios era suficiente para dar credibilidad a lo que sucedió hace algunos años, aunque no tuviera pruebas de eso. No dudaron ni una sola palabra de lo que dije. Mis padres también se acercaron a mí, me abrazaron fuertemente y me dijeron que había hecho lo correcto al contarles. No sé si me gusta admitirlo en público, pero me eché a llorar mientras mi madre me sostenía, junto a mi abuela. Mi padre, que a veces es más reservado con sus emociones, parecía que estaba a punto de romper a llorar. Pero también parecía estar listo para explotar de ira. No dejaba de decir, ¿cómo se atreve ese hombre a tocar a mi hija? Mi abuelo dijo que estaba dispuesto a ir a la casa de Matthew y confrontarlo. Dijo que no le importaba si Matthew era más joven, más fuerte o lo que fuera, un hombre mayor como él todavía podía enfrentarse a alguien como Matthew. Mi padre estuvo de acuerdo con él, y por un momento, los dos parecían tan decididos que casi parecía que estaban planeando una estrategia. No estoy a favor de la violencia, eso quiero dejarlo claro. Creo que Matthew debería enfrentar las consecuencias de sus actos de manera legal, pero de algún modo, me sentía protegida por ellos. Incluso mis primos estaban dispuestos a unirse a mi padre y a mi abuelo. Esta noche, mi madre y algunos de mis primos se quedaron conmigo en mi casa para acompañarme y asegurarse de que me sintiera segura. Mientras tanto, mi padre y mi abuelo fueron a la casa de María y Matthew para confrontarlos directamente. Pero fueron ellos solos, porque pensaban que si iban más personas podría desencadenarse una situación peor. Estoy un poco nerviosa sobre lo que va a suceder. No sé cómo va a reaccionar María, y no sé cómo van a reaccionar mi padre y mi abuelo. Tengo miedo de que Matthew los haga enojar y la situación termine muy mal. No por Matthew, sino por ellos. No puedes tomar la justicia por tu propia mano, al menos no aquí.
En cuanto a María, realmente espero, por su propio bien, que tome la decisión correcta y se aleje de Matthew. No es demasiado tarde para que vea la verdad y se salve de lo que sería un matrimonio absolutamente aterrador. Por más enfadada y herida que esté por lo que ha hecho, todavía quiero lo mejor para ella. Actualización 3. Primero que todo, déjenme contarles lo que pasó la noche en que mi padre y mi abuelo confrontaron a Matthew y María. Cuando llegaron a su casa, esperaban que Matthew al menos negara todo. Pero, para su total sorpresa e indignación, Matthew admitió sin vergüenza alguna que sentía algo por mí. No confesó absolutamente todo, como lo del dinero, pero sí que él pensaba en las relaciones abiertas y que no veía nada malo en poder explorar, ya que yo era mayor de edad. Sin embargo, negó lo que sucedió aquella noche, cuando yo no lo era. Para empeorar aún más las cosas, que era lo que yo temía, dijo que ellos no podían entenderlo porque eran de otra generación. Mi padre, que ya estaba hirviendo de rabia, perdió completamente el control en ese momento. Le dio un golpe a Matthew directo en la cara. Mi abuelo ni siquiera intentó detenerlo, porque en ese momento, todos sabían que Matthew lo merecía. Mientras tanto, María intentaba defender a su pareja. Estaba muy avergonzada de que todos hubieran descubierto su petición hacia mí. No paraba de decirle a mi padre que no podía creer que yo hubiera revelado todo a la familia, pero no le estaba diciendo nada a Matthew, que estaba empeorando las cosas. Mi padre entonces se dirigió a ella para decirle lo que pensaba del asunto. Le expresó lo decepcionado que estaba, le dijo lo disgustado que se sentía de que siquiera pudiera pensar en pedirme algo tan horrible, a su propia hermana. Y le dijo que esperaba más de ella, como haber cancelado la boda cuando todo esto salió a la luz. Y sí, tanto él como mi abuelo le dejaron claro que esperaban que hiciera lo correcto y no se casara con Matthew. Pero María estaba completamente decidida a casarse, así que comenzó a defender a su prometido. Directamente les dijo que no podía vivir sin Matthew, y que si se trataba de elegir entre él y su familia, ella lo elegiría a él. Mi padre y mi abuelo discutieron con ella un poco más, tratando de hacerle entender, pero era como hablar con una pared. María estaba completamente cegada por la idea retorcida del amor que tenía por este hombre. En este punto, Matthew solo observaba, y después del golpe ya no tenía más opiniones modernas sobre las relaciones. Al final, se dieron cuenta de que no había forma de hacerla entrar en razón, así que se marcharon después de decirle que ya no querían tener nada que ver con ella tampoco. Desde esa noche, la decisión ha sido unánime por parte de nuestra familia. Nadie, ni una sola persona, asistirá a su boda. Todos estamos disgustados con Matthew y absolutamente horrorizados por las acciones y decisiones de María. Mis padres, abuelos y primos, todos están de mi lado. Me creen, me apoyan, y no quieren saber nada de ellos. Por supuesto, María se puso en contacto conmigo después, culpándome enfadada por arruinar su boda. Ya he tenido bastante de ella, y no sé cómo puede dar la vuelta a las cosas aquí y hacerme sentir culpable. A estas alturas, ni siquiera perdí el tiempo discutiendo, y simplemente la bloqueé. No sé qué pasará con su boda. Puedo parecer ingenua, pero aún tengo esperanzas de que ella cancele todo a último momento. Es más una esperanza por su propio bien, pero si ella no puede protegerse, entonces casarse con ese hombre es lo que merece. Quizás tenga una actualización después de la boda. Si es buena o mala, ahora solo depende de ella. Actualización 4. Nosotros, es decir, mi familia y yo, hicimos todo lo posible para que ella se diera cuenta del error que estaba cometiendo y detuviera esa boda. Pero no, se ha casado y ahora tendrá que vivir con las consecuencias de esa decisión. Y no, ninguna persona de la familia ha asistido. Y para empeorar aún más las cosas para María, hasta algunas damas de honor también faltaron a la boda después de enterarse. Por lo que sabemos, solo algunas amigas, que no se enteraron o no les importó, asistieron, más la familia de Matthew, con quienes podría haber pasado lo mismo. Querría decir que este es el final de mi historia, que María tendrá un matrimonio feliz, pero presiento que tarde o temprano tendré que regresar con otra actualización. No sé si pronto o luego de unos años. Actualización 5. Volver después de 4 años es mucho tiempo para una actualización, pero siempre supe que este día llegaría. Pensaba que sería con el fin del matrimonio de María, pero eso está lejos de acabarse. Y eso que tiene frente a ella muchas más señales de alarma de las que tenía antes de casarse. Pero ella sigue perdidamente enamorada de él y lo seguirá hasta el final. En los últimos meses o año, surgieron varias denuncias contra Matthew por exactamente lo mismo que intentó conmigo. Algunas denuncias son solo intentos, de personas que han podido alejarse de él, y otras no han tenido la misma suerte. Su juicio terminó hace algunas semanas, y le han dado 16 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional.
Mi madre se ha puesto en contacto con ella, porque el caso de Matthew es muy conocido aquí, e incluso conozco a algunas de las víctimas, aunque no soy cercana ni he hablado con ellas alguna vez. Mi madre y el resto de la familia no han hablado con mi hermana desde la última vez, pero mi madre creyó que este era el momento de contactarla, como una forma de tenderle una mano para que pudiera salir de esa situación. Pero no lo ha hecho, y ha decidido continuar con él a pesar de todo lo que ha salido a la luz. Esto es absolutamente peor de lo que había sucedido antes, y aún así ella sigue defendiendo a su esposo, y dejando a su familia de lado. No puedo imaginar lo mal que debe estar una persona mentalmente para llegar a este punto, pero mi hermana necesita mucha ayuda que rechaza recibir. Supongo que mi historia será una sin final, donde las personas no pueden ver que se han equivocado y vivirán toda su vida con eso. Mi hermana planea seguir a Matthew hasta el final si es necesario, que es donde toda mi familia cree que debería estar.